Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Creo que hay participantes que tienen preguntas, así que lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es, voy a explicar el punto en el que nos encontramos en el curso, las instrucciones de las evidencias que tienen que estar desarrollando en este momento, y luego voy a dar paso a las preguntas, y luego después de eso voy a hacer una sección pequeña sobre correcciones de oraciones. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra agenda del día de hoy. Deben de estar viendo en pantalla el curso. Voy a dar ingreso a contenidos del curso y luego voy a dar clic en cronograma para verificar el punto en que nos encontramos en este momento en el curso. Ya hemos desarrollado el resultado de aprendizaje número 1. Ya desarrollamos el resultado de aprendizaje número 2. Y en este momento, a partir del 6 de junio, estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número 3. Este tiene un solo componente formativo. El componente formativo es llamado This is what I do every day. O en español, esto es lo que hago todos los días. Es el mismo componente formativo, pero tendrán dos evidencias. En este momento estamos desarrollando el componente formativo, This is what I do every day, y seguido vamos a desarrollar la evidencia presentación rutina diaria. Esto lo desarrollaremos del 6 de junio al 12 de junio, siguiendo la organización del cronograma. Nuevamente son fechas informativas, todas las evidencias están habilitadas desde el principio del curso y estarán habilitadas hasta la fecha límite de recepción de evidencias que se encuentra en el cronograma, tanto en la parte inicial como en la parte inferior. Aquí se encuentra fecha límite de recepción de evidencias, 21 de junio. Entonces, evidencia presentación rutina diaria. Y para la siguiente semana, que será nuestra última semana, del 13 de junio al 21 de junio, desarrollaremos la evidencia video presentación. ¿Ok? Entonces, estamos desarrollando en este momento nuestra sesión semanal. Nuestra última sesión será el 15 de junio de la próxima semana, a la misma hora, Dios mediante. Entonces, en este momento es esta casillita. Tenemos aquí componente formativo, This is what I do every day, y la evidencia de producto, presentación rutina diaria. ¿Cómo reviso todo esto? Pues vamos a ver, siguiendo la ruta CESO que tiene el cronograma, ¿no? El cronograma tiene la ruta CESO aquí, tanto para el componente formativo como para las evidencias. Seguimos entonces la misma ruta CESO. Damos clic en actividades de aprendizaje guía y aquí tenemos el componente formativo. This is what I do every day. Eso es lo que tienen que estudiar, lo que tienen que leer muy bien. Dar clic aquí. Voy a dar clic en recurso educativo y aquí me doy cuenta qué es lo que voy a estudiar. Preposiciones de tiempo, actividades diarias, la estructura like o dislike que hemos trabajado ya en sesiones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todo lo que tenemos que estudiar. Y yo empiezo por cada uno de ellos, desde la introducción hasta el final, realizo la actividad didáctica al final de cada elemento. Y mire que aquí tenemos in, on, at. Tenemos otras preposiciones, by, until, since, for, before, after, during. ¿Ok? Y al final tenemos una actividad didáctica. La que sigue, que es la que más les va a ayudar en cuanto a las actividades que hacen diariamente, es esta, what I do during the day. Y tenemos actividades, tenemos la formación de oraciones con los verbos infinitivos que contienen la preposición to. Ojo. Aquí tenemos pasatiempos, tenemos horas del día, actividad didáctica. Realizamos cada una de ellas. Nos metemos en todos los aspectos de este componente formativo, ¿no? No solamente vamos a hacer las cosas así como las estoy haciendo yo en este momento para explicarles, pero vamos a hacer todo el ejercicio, movernos sobre todos los elementos didácticos para poder hacer la actividad didáctica al final y tener todo ese contenido ya estudiado.
Vuelvo entonces a nuestra plataforma. En actividad de aprendizaje 1, donde están las evidencias, voy a buscar la evidencia que corresponde a este componente formativo o este resultado de aprendizaje en esta semana, que es la evidencia presentación rutina diaria. ¿Qué me dice el elemento? Esta es la presentación rutina diaria. Y de aquí descargo las instrucciones de la evidencia, ¿cierto? Aquí descargo las instrucciones y aquí envío mi evidencia como lo hemos hecho en otros... no, mentiras, ese es nuestro primer elemento que vamos a enviar una evidencia. Entonces, aquí, por medio de este botón, vamos a enviar la evidencia. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a ver las instrucciones. Doy clic en instrucciones y aquí tengo unas instrucciones. Y vamos a leer las instrucciones juntos para que tengamos esto claro cuando estemos desarrollando nuestra evidencia. Tengo que, la presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días, como pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse e ir al trabajo, de acuerdo al siguiente contexto. Usted es dueño o dueña de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Entonces usted va a pretender, si usted no lo es, que vive y es dueño de una finca de papas. ¿Ok? Tenga en cuenta las notas a finalizar este documento. Entonces, al finalizar este documento, tengo unas notas para ustedes en las instrucciones. Dice aquí, dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria, teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día según el contexto anterior. ¿Ok? A continuación, algunas de las acciones generales que un individuo puede realizar diariamente son wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush one's teeth, make the bed, go to work, comb one's hair, brush one's hair, get dressed, shave, take the bus, sweep, garden. Ok. Aquí nos damos cuenta entonces que estas expresiones son verbos compuestos. Tengo aquí el verbo wake up, que tiene la partícula up. ¿Ok? Tengo el verbo get, que tiene la partícula up. ¿Ok? Tengo la expresión take a shower, que es prácticamente es una expresión verbal, es una expresión de acción que nos dice qué se hace en la oración. Tengo la expresión have breakfast. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque muchas veces me envían oraciones como I breakfast. Y breakfast no es un verbo. Breakfast es el sustantivo. La expresión verbal correcta es have breakfast o eat breakfast o cook breakfast. Cualquiera de esas expresiones sirve para decir algo en su oración que tenga un verbo. Recordemos la estructura de la oración sencilla, básica y concisa que hemos trabajado desde el inicio del curso. En la estructura de la oración tiene un sujeto o alguien que realiza la acción, un verbo de acuerdo a ese sujeto y un predicado. Entonces, las oraciones no me pueden venir sin verbo. Esta expresión no puede ir con breakfast, no puede ir lunch, no puede ir dinner. Tiene que tener un verbo, ¿ok? Esta expresión, brush one's teeth, o la expresión comb one's hair, o la expresión brush one's hair, esta que está aquí. ¿Listo? Cuando se dice one's, se está hablando de un sujeto en la oración. Y se dice one cuando se hace de manera general, es decir, no es ni reflexivo ni es una manera general de decir se le cepilla el pelo a alguien, se le peina el pelo a alguien, se cepillan los dientes de alguien. Pero usted en su oración tiene que apropiarse de las oraciones. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es one? Ah, estoy hablando de mi pelo, de mis dientes. Entonces usted tiene que hacer ese ajuste en esas expresiones. ¿Listo? Tengamos eso muy, muy en cuenta. La expresión tiene que tener un sujeto, ¿ok? De quién estoy hablando. Porque si usted me envía esta expresión así, yo le voy a devolver la evidencia diciéndole, por favor, en esta palabra me ubicas un posesivo. ¿De quién estás hablando? De ti. Entonces son tus dientes.
del pelo de tu hija, entonces es el pelo de tu hija. ¿Ok? Entonces tienes que apropiarte de esta expresión. ¿Listo? Muy bien, seguimos con las instrucciones. Para desarrollar la evidencia puede hacer uso de alguna herramienta digital que le permita realizar presentaciones con diapositivas como PowerPoint, Emails, Genially, Prezi, entre otras. Para el desarrollo deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Entonces aquí están los elementos que usted tiene que entregar. Luego dice, una vez finalizada su presentación, guárdela y exportela a PDF. Y exportela a PDF. Si usted hace su presentación en Prezi, exporte su presentación a PDF y envíe ese PDF a su instructora, porque no puedo hacerle observaciones en Prezi. ¿Listo? Sigamos las instrucciones. Obtenga el enlace de acceso, aquí debe ser obtenga el enlace de acceso que permita al instructor visualizar el contenido elaborado. Entonces, si usted envía el link de acceso a eso, recuerde enviar el archivo también. O sea, yo lo voy a revisar los dos, con mucho gusto le reviso su presentación en Prezi, no hay ningún problema, pero necesito hacerle comentarios. Entonces, por favor, me envía el PDF o el archivo. Puede realizar una práctica adicional de pronunciación con sus diapositivas, como se muestra en el siguiente video, Bien. Productos a entregar, archivo en PDF de la presentación. Extensión, mínimo 5 diapositivas, máximo 8. Y aquí, bueno, aquí ustedes siguen las instrucciones, pero aquí quiero llegar a la nota. Para mayor contexto, lo que hace en el campo diariamente, lo que se hace en el campo diariamente, revise los siguientes recursos. Tengo unos recursos en videos y en un blog para que usted revise muy bien qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo en una finca, si usted no lo sabe. Aquí tiene ejemplos. Y si requiere mayor vocabulario relacionado a las fincas o la granja, aquí también tiene ejemplos. ¿Ok? Estos recursos son ejemplos. Usted no va a utilizar las oraciones que se encuentran dentro de estos recursos para enviarlas como evidencias. Son ejemplos. ¿Ok? Revisemos el tipo de oraciones que estamos buscando. I wake up at 9 a.m. Una oración completa. Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿El verbo cuál es? Wake up. Es un verbo compuesto. Tiene dos palabras. ¿Listo? Estas son las instrucciones. Entonces voy a volver a las instrucciones de esta evidencia, presentación de rutina diaria. Entonces usted va a descargar las instrucciones de aquí y cuando ya tenga su evidencia va a venir aquí a este botón, ver evidencia. Y, muy bien. Aquí usted va a juntar su archivo. A ver, usted va a juntar su archivo. ¿Listo? Adjunta un archivo, el archivo de PDF, y si usted tiene un vínculo o un link que va a enviar un link para su presentación, lo pone aquí, lo pega aquí, y ahí contesta la evidencia, ahí queda enviada su evidencia. ¿Listo? Entonces voy a volver a dejar esto aquí y hago la pausa y pregunto si tenemos preguntas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya podemos hacer preguntas? Sí, señor, espacio para preguntas. Disculpa, lo que pasa es que yo vengo atrasado. Hasta ayer hice el primer examen, he tenido demasiado trabajo, pues, y no he podido dedicarle el tiempo. ¿Aún puedo ponerme al día este fin de semana con las actividades para no perder el curso o ya no hay forma de solucionarlo? La fecha límite de recepción de evidencias es el 21 de junio. El 21 de Bueno, junio a las 11:30 de la noche. Usted puede enviar cualquier evidencia al curso hasta el 21 de junio a las 11:30 de la noche. ok, listo, vale. Muchas gracias. No hay problema. Si todas las evidencias quedan abiertas, todas las evidencias están habilitadas, usted puede desarrollar todas las evidencias, cualquier evidencia, antes del 21 de junio a las 11:30 de la noche. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Tenemos preguntas acerca de las instrucciones que acabamos de mencionar. Recordemos seguir siempre las instrucciones de la actividad.
y el contexto dado en las instrucciones. ¿Este Ah, video queda en algún lado? si este video queda grabado, en la parte izquierda, tú te vas a dar cuenta, tenemos, yo creo que lo puedo bajar, sí. Tenemos la carpeta sesiones en línea y en la carpeta grabaciones sesiones en línea vas a ver las grabaciones de todas las sesiones. Te recomiendo si no has ingresado a las sesiones anteriormente o si no has trabajado en algunas de las o la mayoría de las actividades, te recomiendo ver la primera sesión para que puedas despejar dudas acerca de la metodología de trabajo. Muchas gracias. No hay problema. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Profe, en la parte del cuadro donde aparecen como las frases que se van a utilizar para la descripción de la rutina diaria, Sofía, no, ¿las debemos utilizar todas so- o solo algunas, digamos? Sofía, no entendí nada de lo que dijiste. ¿Puedes acercarte al micrófono o ir más lentito? O sea, ¿podrías repetirme, por favor, que no entendí? No sé si es el micrófono o qué. Sí, sí, creo que era el micrófono. En la parte de las instrucciones para la actividad de esta semana habían las frases, ¿no? ¿Esas se utilizan todas las frases para hacer la descripción diaria, o sea, la rutina diaria o solo algunas, digámoslo así? Ah, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, Sofía me está preguntando sobre estas instrucciones donde dice que aquí hay varias expresiones verbales o verbos compuestos. Y me pregunta si hay que utilizar todos esos o si podemos utilizar solo algunos. Las instrucciones son bastante generales para que ustedes puedan tener libertad creativa y puedan hacer sus evidencias. Entonces, no es obligatorio utilizar todos esos verbos, pero sí les recomiendo que revisen aquí en la parte inferior de las instrucciones, me dice cuál es la extensión. Máximo 8 diapositivas. Entonces, usted puede utilizar la cantidad de verbos que requiera. Solamente utilizo el contexto de las instrucciones, de la evidencia y los verbos que se ven en el componente formativo, que son estos prácticamente los que se les muestra aquí. Es para mostrarles los verbos que se ven en el componente formativo, pero realmente usted va a hacer sus propias oraciones y no es necesario que utilice todas. ¿Ahí queda más claro, Sofía? ¿Sofía no está? Ah, sí, se está. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O nos vamos directo a las oraciones para corregir? ¿Seguimos? Bueno, pues. Entonces, paro aquí y ya tengo un archivito listo para ustedes. Sí, este archivo. Vamos a compartir el archivo. Les voy a comentar qué vamos a hacer. Yo creo que ahí pueden ver. Voy a ponerlo un poquito más. Aquí. Eso. Y aquí tengo unas oraciones que me han enviado en diferentes evidencias. También he recibido ya de manera general, es decir, siempre veo este tipo de inconsistencia, entonces vamos a trabajar estas oraciones. La número 9, la número 10, la número 11 y 12, la voy a dejar abierta para quien quiera de ustedes, quien sea de ustedes que quiera ah, ser voluntario y arriesgarse a ayudarme a corregir esas oraciones. Lo voy a dejar abierto para que ustedes de voluntarios lo hagan. Yo voy a hacer las primeras oraciones de la 1 a la 8 y voy a decir qué es incorrecto en la oración, por qué es incorrecto y cómo corregir. ¿Listo? Ok. Entonces, en la primera oración
tengo we, tenemos un sujeto, tenemos un pronombre, bien. We take a break for cook and lunch at 1 p.m. We take a break for cook and lunch at 1 p.m. La inconsistencia en esta oración es el uso de esta preposición. Esta es una traducción literal del español cuando decimos para. Pero cuando estamos hablando de verbos infinitivos, como cook, tenemos que recordar que esos verbos infinitivos van a ir con la preposición to. ¿Cómo identificamos un verbo infinitivo? Un verbo infinitivo es un verbo que no tiene un tiempo específico, que indica a la persona que lo está leyendo que esa acción se puede desarrollar en cualquier día, en cualquier momento, tanto en el presente como en el futuro. ¿Listo? Y como aquí me está dando esta oración, una rutina diaria, yo puedo identificar que este verbo es un verbo infinitivo. Es algo que hacen realmente todos los días. ¿Listo? Tanto este, que es take, como este, que es cook. Ahora, también tenemos otra inconsistencia aquí que me indica lo que estaba mencionando hace un momento en las instrucciones de la actividad de la rutina diaria. Me está utilizando esta palabra lunch como si fuese un verbo y no es un verbo dentro de su oración. Es un sustantivo. Entonces aquí debe ir un verbo. ¿Listo? Entonces yo voy a imaginar ese verbo, yo me voy a crear un verbo porque realmente no sé qué lo que la aprendiz quería decir, no sé si quería decir compartir, recrear, no sé. No sé qué verbo quería decir ahí, pero yo me lo voy a imaginar. Voy a cambiar esta preposición. Voy a decir, we take a break to cook and have lunch at 1 p.m. Listo. We take a break to cook and have lunch at 1 p.m. Recordemos que lunch, breakfast, dinner no es un verbo. ¿Ok? Tengo la siguiente oración. Empezamos por breakfast. I wash my hands and brush my teeth to leave in 10 to 7 o'clock to work. Muy bien. Aquí tenemos varias inconsistencias. Primero, me utiliza breakfast como si fuese un sujeto, ni siquiera un verbo, sino un sujeto dentro de la oración. Si ustedes me quieren decir, por ejemplo, en el desayuno, 2 puntos, hago esto, esto y esto y esto y esto, entonces tienen que utilizar puntuación. ¿Listo? Pero así como lo tenemos, no se identifica qué se está hablando, de qué se está hablando en la oración. ¿Listo? Entonces yo, o nuevamente, me voy a imaginar de qué es lo que se está hablando aquí para yo poder completar esa oración y hacerla clara para el lector. Tengo aquí, I wash my hands and brush my teeth, lo que me hace pensar que esto es una cláusula adicional a breakfast. O sea, aquí son dos cláusulas diferentes, son dos oraciones. I wash my hands and brush my teeth to leave in 10 to 7 o'clock. La forma en que está diciendo la hora es incorrecta. Y ustedes van a estudiar eso en el componente formativo. ¿Ok? Yo nuevamente me lo voy a imaginar aquí para corregirlo, pero en el componente formativo se estudia la forma de decir las horas. Entonces voy a decir aquí, I have breakfast at 6 a.m. Punto, oración completa con su punto, listo, puntuación. I then wash my hands, brush my teeth, and I leave 10 to 7 a.m. to work. Ahora,
¿Por qué lo hago así? Ustedes comúnmente cuando vayan en el componente formativo lo van a ver. Cuando hablamos de o'clock, estamos hablando de las horas precisas, las horas enteras. 7 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, ¿ok? No identificamos que 10 para las 7 y voy a poner o'clock porque no es una hora entera, ¿listo? Entonces aquí vamos a usar I leave 10 to 7 a.m. to work. Otra forma de decir esto podría ser I leave to work at 10 to 7 a.m. ¿Listo? Muy bien. Miremos a ver. Aquí tenemos una pregunta de Osleider. Dice, antes de breakfast, otra forma de organizar la oración, puedo decir after breakfast. Y sí, claro que sí. Claro que sí, podemos decir after breakfast. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Yo puedo poner otra opción aquí que diga after breakfast, coma, listo, after breakfast, coma, I then wash my hands. Si pongo after breakfast ya no es necesario poner then es como decir luego, listo, o este es el siguiente paso o algo así. I then wash my hands, puedo poner I wash my hands, si pongo after breakfast ya es suficiente contexto para el lector. Tengo la oración que dice, I want to tell you how my week and days began. Esta es una oración de rutinas diarias. Y quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir en este momento. Cuando se habla de rutinas diarias, como les acabo de hablar de los verbos infinitivos, son cosas que se realizan diariamente, todos los días. O en un tiempo en específico. Por ejemplo, usted me dice, de lunes a viernes yo hago esto. Es decir, que todos los de lunes a viernes usted lo hace. ¿Listo? Por lo tanto, usted no me puede enviar evidencias con oraciones en pasado. No me puede enviar evidencias con oraciones en futuro y no me puede enviar evidencias con oraciones de otros tiempos. Usted me va a enviar evidencias con oraciones en presente simple, que es lo que estudiamos en este curso, en este nivel. Entonces, ¿qué pasa aquí? I want to tell you how my week and days began. Began es el tiempo pasado de begin. Entonces, begin. ¿Listo? Usted me tiene que utilizar las oraciones en presente simple. No me envíe evidencias con oraciones en pasado, ni en futuro, ni en ningún otro tiempo, sino en presente simple, porque son oraciones que se realizan todos los días. Hay que ponerle un poquito de ese sentido a las oraciones que nos estamos creando, porque estoy pidiendo oraciones de rutinas diarias, cosas que se hacen todos los días. Bien. Tengo la oración, what I do is wash my face with soap, with facial soap, with my facial soap. What I do is wash my face with my facial soap. What I do is wash my face with my facial soap. ¿Qué pasa aquí? Esta palabra, what, se utiliza para oraciones interrogativas, ya sea explícitas o implícitas. No voy a entrar en detalles en cuanto a lo que es explícito o implícito porque es como complicarles ahorita este aprendizaje y yo quiero que ustedes tengan en cuenta que si ustedes me envían una evidencia, una oración, perdón, empezando con la palabra what, yo estoy esperando que ustedes me envíen una pregunta, una oración interrogativa. ¿Listo? Y en ese contexto de esta oración, realmente no le veo cómo la convertiría en una oración interrogativa, porque recuerden que las oraciones interrogativas cambian el orden de las palabras, ¿cierto? Recordemos que el verbo auxiliar do sería antes del sujeto.
Eso lo ven en el componente formativo, tanto el primer componente formativo como el segundo componente formativo. Entonces, esta oración realmente no tiene una estructura interrogativa. Por lo tanto, yo debo hacer una oración en presente simple afirmativa. Si lo pusiesen así como tienen aquí esta oración, sería una oración interrogativa implícita y incluso las oraciones implícitas tienen una regla. Entonces aquí tampoco me sigue la regla. Entonces no puedo darle el chulo, no le puedo darle el chulo de bien hecho a esa oración porque no cumple ni con el uno ni con el otro, ¿cierto? No cumple con la afirmativa, no cumple con la interrogativa y no cumple con la interrogativa implícita. Entonces vamos a hacer la oración en forma sencilla, en forma concisa, directa al grano, en presente simple. I wash my face with my facial soap. ¿Listo? Un sujeto, un verbo conjugado ya para el sujeto, muy bien, y un predicado. Eso es lo que yo requiero, no requiero más en la oración. Incluso si usted me envía la oración I wash my face, punto, es una oración completa. ¿Me entienden a lo que voy? Vamos directo al grano con oraciones sencillas de lo que usted quiere informar, la acción que usted quiere informar. Tengo aquí la oración after showering I go to have breakfast. Esa oración la pongo aquí porque, bueno, así como ustedes la ven, así la recibí yo sin contexto, ¿cierto? Entonces, quiero que trabajen oraciones las más sencillas posibles. Las más sencillas posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tengo ya dos verbos. Y si yo quiero hacer oraciones bastante sencillas, entonces voy a utilizar un solo verbo. ¿Ok? Entonces voy a hacer after showering, coma, I have breakfast. Punto. Ya. No nos vamos a complicar en hacer oraciones más elaboradas. Por ser oraciones más elaboradas no tienen mejor puntuación. Quiero ver que utilizan el presente simple. ¿Ok? Otra forma de hacer esta oración bastante sencilla podría ser after I shower. Recordemos presente simple. No es el pasado, no es el futuro. Presente simple. I have breakfast. ¿Listo? Muy bien. Tengo la siguiente oración. Me dice, I take a shower and get dressed for have breakfast and feed animals. El mismo error que cometimos en la primera oración. Tengo un verbo infinitivo, have. No debe llevar la preposición for. For no es para esos tipos de verbos. ¿Listo? Entonces, incorrecto. I take a shower and get dressed to have breakfast and feed animals. Entonces vamos a corregir esta oración porque aquí también hay una inconsistencia. No tengo un sujeto, alguien que me realice la acción. Entonces, I take a shower and get dressed. Bien, vamos a corregirla. Voy a imaginarme una forma de hacer la oración bastante sencilla. Entonces, I take a shower and get dressed. Punto. Una oración completa. I take a shower and get dressed. I then have breakfast and feed the animals. ¿Por qué? Como les decía, aquí no tengo un sujeto, no tengo alguien que me realice la acción para este verbo. Lo que puedo hacer es hacer una oración solo con estos dos verbos y de manera que pueda utilizar un sujeto desde la primera vez del verbo, o sea, la primera vez que mencioné el verbo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la oración I take a shower and get dressed. Aquí tengo un verbo y aquí tengo otro verbo. Y como están unidos con and, ya yo sé que los dos verbos corresponden a este sujeto. Ay. ¿Sí?
Entonces lo que yo hice fue dividir esta frase y hacer lo mismo en la segunda cláusula de manera que le quede claro al lector que yo estoy hablando de un sujeto en específico y ese sujeto en específico es I. Entonces tengo I then have breakfast and feed the animals. Uno de esos dos verbos con la conjunción and, que es y en español, y así puedo utilizar un sujeto para los dos verbos. Es decir, que no tengo que mencionar, no tengo que hacer, por ejemplo, esto. I take a shower and I get dressed. No tengo que hacer esto porque tengo el and y ya yo sé que me refiero a ese mismo sujeto. I. ¿Listo? Tengo la oración. I walk to work where half my potato crop. I walk to work where half my potato crop. Recordemos que los verbos van a tener un sujeto, alguien que realice la acción. En inglés siempre sabemos esto. ¿Quién realiza la acción en una oración? Entonces, este verbo me hace falta un sujeto. Alguien que realice la acción. I walk to work where I have my potato crop. Yo creo que de pronto de manera intuitiva ustedes dicen, pero es que ya tengo my en esta cláusula y pues se indica que es la primera persona, my. Pero en realidad el verbo es el que lleva el sujeto, ¿cierto? Entonces es un poquito tricky, una forma como más es decir, en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando, siempre tenemos un sujeto, un nombre, una persona en la oración. En español no es tanto. En español podemos conjugar los verbos directamente y ya sabemos de quién estamos hablando. Por ejemplo, yo digo, volvemos al cine o nos vamos para el cine. Entonces no es necesario que yo diga quién está realizando la acción, ya sabemos que es plural, ya sabemos que incluye a la persona que está hablando. Entonces ya sabemos quién realiza la acción, pero en inglés no, en inglés tenemos que tener el sujeto para saber de quién estamos hablando. ¿Listo? En la oración, siempre. La última oración aquí, antes de darles paso a ustedes para que me digan si se arriesgan a ayudarme con las otras oraciones, digo, later at 8:14 a.m., I breakfast together with my family. Breakfast no es un verbo. Aquí me hace falta una puntuación. Entonces vamos a corregir. Later at 8:14 a.m., a.m. by minúsculas, coma, I have breakfast together with my family. ¿Ok? Y punto. Termino la oración con un punto. Later at 8:14 a.m., I have breakfast together with my family. ¿Ok? Si usted quiere hacer la oración más sencilla, no es necesario que ubique la palabra together, porque cuando ya utiliza esta palabra with, ya se indica que es usted y esa persona, en este caso la familia. Entonces no es necesario que usted me indique el together ahí. Ok. Empieza entonces con la oración I have 25 years old. ¿Alguien quisiera hablarme sobre esa oración? ¿Qué piensan de esa No, oración? el have no va ¿Quién ahí, dijo yo? Ah, Francisco. Francisco. Adelante. El have no va ahí. Sería I am. I am. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Que las edades nunca se expresan con el verbo have, se expresan con el verbo to be. Y en este caso es el verbo am. Puede ser un poco counterintuitive, en contra de nuestra intuición en el caso de traducir de inglés a español, pero solamente tenemos que recordar esa regla. En inglés, las edades se expresan con el verbo to be, no con el verbo have. Muy bien, Francisco, gracias. Tengo la oración, I am from Colombia. ¿Alguien más quisiera hablar sobre esa oración? Yo, Sofía, adelante. yo.
En, en oración 10 está diciendo que no es de Colombia, sino que es colombiana, por la terminación del Colombia. Entonces sería como I am from Colombia, nomás, sin el colombiano. Ah, ¿Sí me ok, entiende? ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Sofía. Lo que Sofía nos llama la atención es lo siguiente. Esta palabra es una nacionalidad y no es un país, es una nacionalidad, no es un lugar, es una nacionalidad. Por lo tanto, no puede tener la preposición from. From utilizamos para lugares. ¿Listo? Pero Colombian no es un lugar, es una nacionalidad. Entonces, hay dos formas de corregir esto. I am Colombian o I am from Colombia. ¿Listo? Tenemos dos oraciones diferentes, una con la preposición from y otro sin la preposición from. Y from, ustedes lo ubican muy fácilmente porque from utilizamos es lugar, no nacionalidad. Lo mismo ocurriría con la palabra I am uh, American, que es la nacionalidad, ¿ok? Y la palabra o la expresión I am from the US or United States. ¿Sí ven la diferencia ahí? Uno es un lugar, un país, y el otro es la nacionalidad de la persona. En mi caso, ya es mi crítica personal, para mí sería North American, porque American es todo el continente, pero en fin, ahí ya hablamos de cosas políticas. En fin, la oración número 11 tenemos I woke up at 6 a.m. and I take a shower. ¿Alguien se arriesga con esa oración? Esa es una rutina diaria, ¿no? El problema sería el walk. Ok, Francisco dice que el problema sería walk, pero ¿qué problema ves con walk? Está mal escrito, creo que es get up, no es get up, algo así como levantarse. Oh, ok. Francisco dice que en lugar de walk, cambiar el verbo por get. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Diría que después del and, o sea, vuelve a decir el sujeto. Y fue como el and, como y, entonces como anteriormente ya se mencionó el sujeto, entonces como que Ujú. no habría necesidad de volverlo a mencionar de nuevo. Sí, puede ser, sí, tienes razón en ese sentido. ¿Alguien más? Vean, Miss, yo creo que walk está mal escrito porque no es en presente. Ah, muy bien, está prestando atención. Qué bien. Ok, aquí vamos. Resulta que, como les acabé de mencionar, las rutinas diarias me las deben presentar en presente, no en pasado. Entonces aquí walk es pasado. Y aquí, como dice Sofía, también podemos omitir esto porque utilizamos el and. Entonces, forma de corregirlo, I wake up at 6 a.m. and take a shower. Otra opción también podría ser, como la que menciona Francisco, decir I get up at 6 a.m. Ok, entonces esas son las opciones que podemos utilizar, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí es cuando me envíen oraciones para rutinas diarias, tienen que estar las oraciones en presente, no en pasado, no en futuro, no en ningún otro tiempo, presente. Gracias. Bueno, ¿alguien más de las personas que no hayan hablado me puede ayudar con la oración número 12? ¿Alguien más? Oneide dice que está en pasado. Sí, está en pasado la palabra walk y debe estar en presente o en infinitivo, según lo que estén diciendo en la oración. Sí, la oración dice, she has 15 years old. Es cheese. Wow. ¿Quién me habló? Francisco, es Ah, cheese. Francisco. Ok. Es el She mismo is problema del de arriba, el del have. have, sí. ¿Alguien más? Sí, gracias, Francisco. ¿Alguien más? She, yeah, she
¿Alguien más opina al respecto? Tengo varias personas en sala. Vamos, Adriana, Camila, Dana, María, Marta, Natalia, Rosa, Santiago. ¿Qué opinan? Adriana Mosquera, Camila Zapata, Dana Catalina, María Rodríguez, Marta Isabel, Natalia Jaramillo, Rosa Barreto, Santiago Tovar. ¿Qué opinan acerca de esa última oración? Rosa me dice que tiene la señal mala, ok. ¿Alguien más? Adriana dice, she is. Santiago dice, she is 15 years old. Es que creo que se usa para pasado el has. Para pasar has, ¿a qué te refieres? El pasado. El pasado de has. No, o sea, el has creo que se usa para pasado. Ah, ok. Bueno, has es un verbo que está en presente. Has es la conjugación de have. Have es el verbo to have y has es la conjugación de have para la tercera persona. Cuando ustedes utilicen, vamos a ponerlo aquí. Espérate, porque yo lo tengo aquí para no tener que volver a hacerlo. Permítanme. Así lo tengo acá. Lo voy a poner acá abajito para que... Tengo una tablita aquí lista. Lo voy a poner acá abajo para que no perdamos aquí el rumbo de lo que estamos diciendo. Ok, entonces comparto. Share screen. Aquí. No sé si recuerdas esta tablita de la primera sesión de construcción de oraciones. Tengo el pronombre personal. Tengo singular y plural. Tengo I, you, he, she, it, you, we, they. He, she, it es considerado la tercera persona. Entonces, si ves acá en el verbo to be, tengo am, are, is. Mira que el verbo se conjuga dependiendo el sujeto o el pronombre personal. Entonces tengo am para I, are para you y is para esta tercera persona. He o she o it. Cuando ya se habla del verbo to have, tengo el verbo have para la persona I, el verbo have para la persona you, y ya se conjuga el have para la tercera persona en presente, ojo, como has. Entonces, cuando se dice has, estamos hablando del presente y estamos hablando del mismo verbo have, pero es para la tercera persona. No estamos hablando de los tiempos, sino de la persona de la quien se habla en la oración. ¿Ahí te ayuda un poco más? Sí, sí, ya ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que dicen los compañeros es correcto. Aquí la inconsistencia es que estamos hablando de la edad y la edad no la expresamos con el verbo have, la expresamos con el verbo to be, am, are, is. Entonces, la corrección sencilla. She is 15 years old. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Pues aquí tenemos el verbo to be. Am, are, e is. Si yo estoy hablando de she, yo tengo que ubicar el pronombre. Estoy hablando de she en la tercera persona. Y ahí tengo que ubicarle el verbo to be. La regla es fácil. No hablamos de oraciones de edades con el verbo to have. Hablamos con el verbo to be. Entonces, directamente el verbo to be. ¿Y cómo se conjuga el verbo to be para la tercera persona o la persona she? Es con el verbo to be is. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que hemos visto? Ya culminando nuestra sesión.
No, profe. ¿No? Muy bien. Ok. Sofía dice que no. Ok. Entonces, haciendo la conclusión aquí, Adriana dice que no. Muy bien. Ok. Entonces, conclusiones, esa es la pronunciación que hicimos la vez pasada. Las conclusiones de esta sesión. Las edades las expresamos con el verbo to be. ¿Ok? Las rutinas diarias las expresamos con el tiempo presente. Las palabras dinner, lunch, breakfast no son verbos. Ustedes requieren un verbo en su oración. Cada oración debe tener un sujeto o un pronombre o una persona que realice la acción. ¿Ok? Y así de ñapa, por favor, siempre revisen la puntuación. Cuando terminen una oración, debe culminar en un punto. Y trabajen oraciones cortas y sencillas, de manera que se pueda ver que utilizan el presente simple. La idea de estos cursos es, en el primer nivel, tomar lo más básico. En el segundo nivel, utilizar lo más básico y añadirle a lo que se aprendió. Entonces, por eso siempre mi enfoque a que ustedes manejen correctamente esas expresiones básicas, esas oraciones básicas, para que cuando ya pasen al siguiente nivel ya puedan añadirle a lo que aprendieron, en lugar de tener que volver a aprender ese tema, esos temas básicos que se vieron a nivel 1. Entonces, nuevamente, edades con el verbo to be, rutinas diarias con tiempo presente, se me fue la palabra. Las palabras breakfast, lunch, dinner no son verbos, requieren verbos en sus oraciones. Las oraciones requieren un pronombre o sujeto dentro de, o sea, para poder saber quién realiza la acción. Y revisamos siempre la puntuación, ¿ok? ¿Listo? Y bueno, como les decía siempre, pues todo esto queda grabado para que ustedes puedan volver a esa grabación y revisar muy bien qué fue lo que se dijo en la misma y para poder usar lo que se dijo en sus evidencias. Muchas gracias por asistir a la sesión. Doy por terminada la sesión y quedamos entonces pendientes para nuestra última sesión en la próxima semana. Profe, yo tengo una pregunta. Hágale. Lo que pasa es que hasta hoy pude ingresar al curso por la plataforma y vi que se hizo una evaluación como un test y no hice la evaluación. Entonces había como un mensaje que me tenía que comunicar con usted, pero para poderla hacer. Entonces no sé. ¿Tú hiciste la evaluación? No. Pues debes hacerla. El mensaje que hay en el anuncio es si no aprobaron la evaluación, se comunican conmigo. Sí. Ah, sí, no la he probado. Ok, vale. Sí, ese es el anuncio que está aquí en el curso. Si ustedes no han aprobado la evaluación, se comunican conmigo y revisamos la evaluación a ver qué pasó. Nuevamente, todas las evidencias están habilitadas hasta el 21 de junio a las 11:30 de la noche. Ok, vale. Gracias. No hay problema. Gracias por asistir a la sesión, chicos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ok, profe. gracias, chao. Bye.